Ya subes del Ministerio de la Fruta y de la Verdura del Tiempo. Bienvenidos a este su único programa Asintomáticos, su único programa machista, racista, homófobo, antisemita, transfobo, islamófobo, celíaco, embarazada de 14 meses, 13 canales, alérgico con lactosa, orgulloso consumidor, mamitas catalíticas y de cazaretas con bisagra o en su defecto sin bisagra, a reverbera sao dramática y teatral. En esta su cuenta ninguna, no tenemos ya cuentas en ninguna red social. ¿Qué? Sensación térmica, que no calor. Es extremadamente interesante evaluar la diferencia que existe entre la sensación térmica y la temperatura. No es lo mismo estar bajo 30 grados y sentirse más o menos refrescado que estar bajo 30 grados y sentir que está usted viviendo un infierno. Bien, en primer lugar y sobre todo debe usted tener en cuenta que esa diferencia la marca usted exclusivamente. Que cualquier tipo de elucubración sensorial que provenga de sus 5 sentidos no solamente ejerce un efecto acción-reacción directamente relacionada con su propia maquinaria. Cuando hablamos de maquinaria hablamos de su cuerpo. Sino que además existe una condensación y una composición psicoeléctrica o psicomagnética, que es la que define de qué forma esos supuestos fenómenos materiales deban hacer mella en su propio cuerpo, su propia maquinaria. Deban introducirse en su propia percepción a través de los sentidos de manera más o menos radical. Por eso les digo que existe una gran diferencia entre calor, temperatura y sensación térmica. Esto es una manifestación, es una metáfora absoluta de todo aquello que nos compete como seres humanos. Puesto que en el momento que nosotros admitimos que estamos viviendo en una realidad que es absolutamente ilusoria en el sentido, perdonen ustedes, hay mucha gente que me dice, sí, a mí no me vendas la moto, porque si yo tiro al suelo una radio o un móvil se me rompe, por el efecto de la ley de la gravedad y el choque que ese cuerpo y esa masa va a ejecutar contra otra masa que ejerce una fuerza de roce, en este caso sería el suelo, esa estructura dejará de funcionar porque se ejercerá una explosión vibratoria que privará a esa estructura que yo he soltado y he dejado manifiesta la ley de la gravedad de sus propias capacidades en el momento en el que, estallando contra una fuerza resistente, deja de tener esa validez, deja de tener esa fuerza estructural y funcional, puesto que está rota o está muerta. La muerte orgánica, la muerte material, estructural. Bien, señores, déjame leerles algo. Sí, vuelve a ser de mi cosecha. Sin perder de vista que el pensamiento es electromagnético, y yo creo que todos aquellos de ustedes que estén particularmente interesados en la supuesta dignidad de la ciencia, que en términos físicos y mecánicos ha llegado a determinados puntos que estipulan que si fuéramos estrictos, más allá de los intereses mercantiles que pretenden instrumentalizar el fenómeno o la institución de la ciencia, pervertida como cientifismo para justificar relatos mercantiles, nichos de mercado que no solamente afectan a la prostitución de la propia estructura de pensamiento, causa y efecto, reducida estrictamente a fenómenos mecánicos que hemos dado en llamar ciencia, sino que además prostituyendo e intentando mezclar churras con merinas, es decir, intentando heterogeneizar conceptos puramente
álmicos, anímicos y espirituales con conceptos puramente mecánicos, orgánicos y físicos, pretenden someterle a un chantaje que obedece a intereses puramente, fíjense qué prosaico el mundo que nos ha tocado vivir. Sí, es realmente patético y lamentable, es casi humillante tener que reconocerlo, pero es así. Vivimos en un mundo prosaicamente dominado por el guano, por el estiércol, hediondo, miásmico. Y permítanme incluso en estos términos emplear el término guano y estiércol como algo no ya con la potencialidad de poder generar vida y realidad, sino como algo hediondo, pútrido y estático. Es en esos términos que yo pretendo emplear el término estercolero, pudridero, etcétera, etcétera. Este es un buen ejemplo para entender que cualquier tipo de definición que intentemos utilizar, que echemos mano para poder intentar metafóricamente entender la situación que queremos transmitir, tiene siempre un doble sentido. Es que es así, señores, esa es la trampa, esa es la trampa. Es la trampa de la dualidad de la que no vamos a escapar porque orgánicamente y físicamente estamos constituidos para obedecer a estos constructos puramente emocionales, sentimentales e intelectuales, que no espirituales, emocionales, sentimentales e intelectuales, que no espirituales. Evidentemente, este cuento de hadas, emocional, sentimental e intelectual, es una reverberación espiritual. No se puede negar. No se puede negar la fuente básica y primigenia. No se puede negar la conciencia pura de la cual procede todo este galimatías y todo este caos en el que nos hallamos, en esta cuerda que estamos atravesando. Pero es necesario tener en cuenta que estamos sometidos a ese galimatías. Por eso yo les quería, de alguna manera, sin ninguna voluntad de establecer una realidad, sí asomar, acariciar el hecho de que el pensamiento, siendo eléctrico, y la contestación de todas las varias conciencias a través de su forma de prestar atención, porque nada, absolutamente nada a lo que usted preste atención tiene desde un punto de vista empírico existencia de ningún tipo. Desde un punto de vista empírico, todo aquello que usted escapa a su propia percepción sensorial sencillamente no existe, que es lo que los cuánticos dicen, ¿no? La forma de responder de la dualidad onda-partícula es la siguiente. Su propia manifestación, su propia capacidad de percepción, define cuál es la realidad. Es decir, no es lo mismo que Pepito Jiménez perciba una realidad que la perciba contemporáneamente y exactamente en la misma posición Augusto Fernández. Puede existir una síntesis, una connivencia de conciencia colectiva, colmena, que nos lleve a sintetizar ilusoriamente, hipnóticamente, neurolépticamente determinadas características que proyecten una realidad a la cual nos podemos asir, tanto Pepito Jiménez como Augusto Fernández, no sé qué nombre se ha puesto. Pero no deja de ser la connivencia, es decir, un esquema permitido de neurosis colectiva, de psicosis de masa, disonancia cognitiva. ¿Les suena este término? Sí, hemos hablado mucho de este término cuando hablamos de cómo los medios de comunicación han conseguido que ustedes acepten aberraciones evidentes incluso bajo los términos de causa y efecto,
no ya términos metafísicos y cósmicos, sino puramente circunstanciales, fácticos, empíricos, racionalistas, de física mecánica tradicional, you name it, cualquier tipo de estamento mental que le procure a usted una sensación de fiabilidad, de esto me puedo fiar y de lo otro no. Bien, de lo que usted se podía fiar, le han trasladado a un terreno en el cual hace unos años usted no se habría fiado y sin embargo a través de determinados mecanismos, sí, mecanismos que juegan exactamente con las mismas piezas de ajedrez, han logrado que usted acepte determinadas realidades que ya no responden a esa realidad que le habían estipulado precedentemente, que tampoco era real, pero bajo la cual había estado basándose su propia civilización, occidental en este caso entre comillas, denominada empirismo, racionalismo, causa y efecto, etcétera, etcétera. Bien, la física cuántica viene, de alguna manera, a remover el avispero en el sentido de, oigan, miren, que no es porque tengamos intención de revolucionar su propio concepto de la realidad, pero tengan en cuenta que, si bien establecer las bases de una civilización en función de determinados axiomas indiscutibles, si bien esa necesidad de poder basar una casa, unos cimientos sólidos para poder construir sobre ella, es evidente que eso no responde a ningún concepto de realidad, sí que responde a un concepto dentro de una pequeña estructura, de una pequeña base, de un pequeño espacio gravitacional cuántico en el cual usted pueda ordenarse, pueda organizarse bajo esas leyes, esas normas, esas instrucciones. Es como cuando usted juega al cinquillo. Hay unas normas que tiene que usted que obedecer. No es lo mismo jugar al cinquillo que jugar al póker. Si usted juega al cinquillo y acepta determinadas normas a priori, entonces, dentro de ese concepto mental, las cosas que sucedan en su pequeño espacio controlado, bajo las normas del cinquillo, tendrán una lógica y tendrán una consecución y una causa y un efecto y un ensayo y un error que les permitirá efectivamente generar una ilusión de realidad y construir y construir y construir y construir ciencia y construir literatura y construir filosofía y construir arte y construir teología y teosofía. You name it. Pero, señoras y señores, tenemos que entender que nosotros estamos viviendo en saltos gravitacionales, saltos cuánticos. Aceptando estas normas de juego, aceptando pulpo como animal de compañía, podemos y hemos podido hasta ahora mantener esa sensación de realidad transitoria dentro de un espacio restringido, ordenado, vigilado. Bien, ese espacio se está intentando manipular ese espacio en el cual nosotros hemos asentado nuestras bases, nuestras ilusorias bases empíricas de orden, de concierto, de tranquilidad moral, sentimental, emocional y espiritual. Y nos estamos viendo sometidos a ese tsunami, a ese terremoto que pretende de forma violenta arrastrarnos a un nuevo estado de existencia, a través de un salto cuántico, a un nuevo campo gravitacional que desconocemos y que debemos aceptar y tolerar displicentemente, despóticamente, en base a quienes están intentando estipularlo. Es decir, todo aquello que a usted le enseñaron que era bueno y deseable, ha dejado de ser bueno y deseable.
Y tiene usted que tolerarlo y aceptarlo de la misma manera en que generacionalmente heredó usted esa tolerancia y esa aceptación en las normas del juego precedentes, en el precedente estado cuántico en el cual usted ha crecido y se ha desarrollado, ha intentado educar a sus hijos y sigue intentando existir. Salto cuántico. Ha habido un cambio de eje en la Tierra, ni cambio de ejes, ni cambios climáticos, ni pandemias, ni calentamientos globales, ni terceras guerras mundiales, ni crisis energéticas. Señoras con señores, todo forma parte de una prostitución aberrante, si quieren ustedes, en función de cómo definan lo que es correcto o incorrecto, bien y mal, una alteración sísmica, cósmica y universal que se le está intentando imponer desde estructuras de poder a las que usted no tiene acceso, pero olvídese, ni tan solo a través de su fiesta de la democracia. Esos señores que salen por la televisión o que ocupan las farolas, los carteles en las farolas en épocas de elección, el de izquierdas, el de derecha, el de centro derecha, el de centro izquierda, el de extrema izquierda, el de extrema derecha. Extrema derecha es lo que más mola ahora mismo. Absoluta aberración, señoras con señores. Por eso, cuando les digo que se pueden generar alteraciones de orden físico, mental, emocional, sentimental, incluso motriz, realidades absolutamente variadas en base a todos esos experimentos, esas operaciones psicológicas a las cuales les están sometiendo, sobre todo a partir del año 2020. El fraude sanitario fue un pistoletazo de salida no indiferente, del cual no hay todavía ni un 70% de la población que se haya recuperado. Pero afortunadamente vamos ampliando ese número. Realidades afectando cuerpos físicos que nunca tienen la capacidad de alterar la totalidad cósmica o trascendental. Cósmica o trascendental. Porque nada de lo que suceda en esta cuerda universal puede afectarle a usted en términos espirituales. Sí, en términos anímicos, sentimentales, emocionales, físicos. Y cuando hablamos de términos sentimentales, emocionales y físicos, estamos hablando de el miedo que tiene usted de ser desahuciado de una sociedad que le juzgue como un ser comunitariamente disfuncional o incapaz, porque no cotiza o cotiza X, o no piensa o piensa X, o no vive o vive X. Pero todo esto, evidentemente, si usted sube su frecuencia dentro de esa propia realidad cuántica, porque no tenemos la capacidad de saltarla así como así, no somos saltamontes, pero dentro de nuestra propia realidad cuántica, cuando usted entiende que vibracionalmente todas estas nomenclaturas sociales deliberadamente forjadas y estipuladas para, de alguna manera, castrar su propia capacidad de cambiar su realidad, cuando usted da ese salto dentro de su propia cárcel dimensional, da ese salto para entender que nadie tiene la capacidad dentro de este periplo absolutamente efímero de decirle cómo tiene usted que vivir la vida para poder encajar en un esquema purulento, hediondo, patético y miserable relacionado con esquemas de poder que nada tienen que ver con ninguna realidad cósmica universal, sino con la instrumentalización de la mecánica física
la física mecánica, la física cuántica. Es decir, yo voy a aprovechar de qué forma puedo encerrar la conciencia individual del ser humano a través de la verificación de determinados esquemas mecánicos que tienen la misma dignidad que un truco de magia, ni más ni menos. Porque de la misma manera en que les digo que el dinero es magia negra, también les digo que la ley de la gravedad pues es un truco circense que nada puede estipular respecto a sus propios orígenes y su propia naturaleza humana y divina. Pero desgraciadamente estamos viviendo desde hace ya mucho tiempo, y esto entra dentro de unos márgenes y de unas agendas que están muy, muy, muy organizadas y estructuradas durante siglos y siglos y siglos, y por lo tanto romper con ese esquema yo entiendo que es muy complicado. Pero, señoras y señores, hay más individuos de los que ustedes creen que son conscientes de este estado neuroléptico e hipnótico, esta especie de hipnosis, de estado de trance al cual hemos estado sometidos de forma además progresivamente geométrica, es decir, cada vez más y más y más sumidos en un sueño profundo que nos alejaba cada vez más y más y más y más de nuestra capacidad de entender dónde estamos metidos y, de alguna manera, qué es lo que representamos. E incluso dentro de todos estos esquemas civilizatorios, y ahora vamos a hablar del siglo XX y del siglo XXI, que es donde nos ha tocado vivir, muchos individuos han intentado seguir dejando rastros y rastros y rastros, rastros, que en última instancia usted como yo nos preguntamos, ¿por qué tanto hermetismo? ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué un poco más de explicidad, un poco más de honestidad, un poco más de valor y de coraje a la hora de explicitar qué está sucediendo en este mundo, quiénes están gobernando en este mundo, más allá de las premisas evangélicas, cuando Jesús decía mi reino no es de este mundo, o cuando hablaba del príncipe de este mundo, pero más allá de todo eso. Estamos viviendo en un mundo de causa y de efecto. Y nosotros cada 28 días o 31 en su defecto, tenemos que pagar un alquiler, tenemos que pagar unos gastos de luz, unos gastos de agua, si tienen ustedes hijos, pues la cuenta de los cursos de violín de su hijo, de danza clásica de su hijo, o el carné de conducir, yo qué sé, you name it, you name it. Bien, cuando llegamos a este punto tenemos que entender que hay muchos soldaditos de esta realidad subyugada, como lo somos ustedes y yo el primero, y ustedes los segundos y los terceros si quieren, o inviertan el término, tenemos que entender que dentro de cada disciplina hermética, cada rol que nos vemos abocados a representar en este reino, en este principado que no es del mundo de aquel al que decimos que os amamos, ustedes que son católicos, este reino que nos amamos tiene una serie de reglas que efectivamente muchos de los que ejercen de obreros en este reino han comprendido. Y como siempre intentan mandan sus mensajes para que la gente entienda qué es lo que hay detrás, etcétera, etcétera. Por eso les digo yo que todo este rollito masónico de no tenemos que ser muy herméticos a la hora de comunicar determinadas realidades que están reservadas solamente para personas que tengan la capacidad. Oigan, miren, yo estoy un poco hasta los cojones de esta movida, se lo digo como profano porque yo no pertenezco a ninguna logia, ni tengo ninguna intención de pertenecer a ninguna logia, y sencillamente me dedico a surfear a través de todo lo que viene siendo la disquisición, la dirimisao de la historia humana y universal, de la filosofía, de la ciencia, que si Pitágoras, que si Platón, que si Aristóteles, que si los neoplatonistas, que si Giordano Bruno, que si Galileo Galilei, que si Spinoza, que si Schopenhauer, que si
you name it, porque al final llegamos siempre al mismo punto. Y esa es la madre del cordero, ese punto. Que al final se trata siempre de lo mismo. Existe una parafernalia, existe un circo, un festival de luz y de color que le están vendiendo desde hace mucho tiempo, del que usted participa incluso sabiendo más o menos conscientemente o subconscientemente o inconscientemente o intuitivamente que es falso, pero el gran problema es que usted consiente. Imaginen un hogar en el que se está maltratando a un ser, sea el marido o la mujer. Imaginen un hogar en que el marido pega a la mujer o la mujer pega al marido, o el marido maltrata psicológicamente a la mujer o la mujer maltrata psicológicamente al marido. Se establece un ecosistema psíquico en el cual la víctima, sea el hombre o sea la mujer, frente a su depredador psíquico o físico, acepta y connive soportar ese dolor. Bien, nosotros llevamos ese mismo ejemplo, ese mismo constructo existencial. Nosotros toleramos, aceptamos ese maltrato, aceptamos ese rol de víctimas, ese rol de súcubes, ese rol de conciencias individuales que como tales formamos parte de una conciencia pura y universal que connive en ser utilizada como una pieza, como un engranaje de algo que nada tiene que ver con esa realidad cósmica y universal a la cual pertenecemos. ¿Por qué, señoras y señores? ¿Por qué connivimos? ¿Por qué aceptamos ese maltrato? ¿Por qué mostramos ese constructo deficitario, aberrante y psicopatológico del sadomasoquismo espiritual, cósmico y universal? ¿Por qué aceptamos? ¿Por qué convenimos? ¿Por qué nos subyugamos de manera voluntaria a toda esa fuerza que no es que tenga mayor dignidad o mayor potencia que nuestra propia conciencia, sino que deriva de nuestra propia dignidad y de nuestra propia conciencia? ¿Por qué ese sadomasoquismo? Voy a ver si encuentro una serie de cortos de Tom y Jerry. Tom y Jerry, los dibujos animados, pero no en los 60, los 40, 50. Detrás de los dibujos de Tom y Jerry habían personajes que habían concertado la necesidad de descifrar determinadas claves relacionadas con la manera en que nosotros aceptamos ser cohibidos y ser tiranizados por una fuerza que en realidad es tan estéril e inocua cuanto el hecho de que no deja de ser una proyección de nuestra propia fuerza. Es los dibujos de Tom y Jerry, yo me quedo flipado, por eso les quiero compartir esto, de forma metafórica, entre los 40 y los 50, los 60 ya otra historia, estaban de alguna manera ejerciendo una especie de curso acelerado de liberación del despotismo, de la tiranía cognosciente, basada en el caso de la sociedad en que se producían estos dibujos, una sociedad de capitalismo salvaje, en la cual usted tenía solamente definición en tanto y en cuanto fuera su capacidad de solvencia, su posición social, etcétera, etcétera. Precisamente por eso, por estar esos seres humanos sometidos de forma particularmente agresiva a ese constructo parasitario, consciente, elaboraron a través de su propio ámbito laboral, en este caso los dibujos animados de Tom y Jerry de los años 40 y 50, estos mensajes en pildoritas de cortometrajes de 6, 7 minutos, 5, 6, 7 minutos, ¿a cuál mejor? Cada uno de los cuales estaba estipulando: este es el peligro, este es el gran peligro, Tom y Jerry, la luz y la sombra, el gato y el ratón,
supuestos y teóricos enemigos que no eran más que dos partes de la misma realidad que se estaban viendo confrontadas de forma individual bajo un hechizo hipnoléptico para retenerse enemigos. Como usted se retiene enemigo de sí mismo, como usted se auto-boicotea continuamente, y usted sabe que se auto-boicotea continuamente. Y luego, con el paso de los años, introdujeron otros personajes, el perro, el dogo, que de alguna forma ponía en posición tanto a la luz y a la sombra, es decir, tanto a Tom y Jerry, de plantearse por qué se comportaban de tal manera y por qué dos aspectos de la misma realidad se confrontaban como si fueran opuestos cuando eran lo mismo, el personaje del dogo o el personaje de Tuffy, mucho más amable, ese ratoncito pequeño y gris, amigo de Jerry, que de alguna manera también entraba a clarificar a Jerry cuál era su rol respecto a Tom. Escucha, hermano, que yo, como una escisión de tu propia personalidad, te advierto que tu enemigo no es ese gato, no es Tom, más al contrario. Es tu aliado. Lleváis 20 años triunfando en Hollywood. Os pegáis tartazos en la cara como el gordo y el flaco, sin odiaros. Ese tartazo y esa humillación es vuestra prosperidad. Bien, básicamente, señoras y señores, les aseguro que toda la historia, incluso de la animación, no solamente americana, sino también rusa. Otro día les hablaremos específicamente de la animación rusa, que tiene muchísima tela. Pero dejemos esta anécdota, es que en América la animación, los dibujos animados, en este caso hablamos de Walt Disney, cuando hablábamos de Tom y Jerry hablábamos de Hanna-Barbera, pero estamos hablando de individuos que a través de sus guiones han dejado mensajes muy nutritivos, muy proteínicos espiritualmente. Pero es que se llamaba al alistamiento de filas para la Segunda Guerra Mundial a través de cortos del Pato Donald, por ponerles un ejemplo. Y también hay otros ejemplos de los cuales les puedo hablar, en los cuales han caído gobiernos a través de un mero chiste. En Italia han caído gobiernos a través de un chiste. Pero esto ya lleva una disquisición ulterior y mucho más documentada. Dejo todo lo que les he dicho como material para que puedan ustedes de alguna manera investigar de forma individual sobre los orígenes de la animación y sobre muchos otros aspectos directamente relacionados con la publicidad, con el nacimiento de la televisión, con el desarrollo del cine, que de alguna manera es reverberante de la televisión y de la publicidad, que después ha estado modelando la manera en que el ser humano debía pensar y plantear sus prioridades existenciales en función de guiones y de agendas. ¿Les suena la palabra agenda? Sí, agenda. Todo esto, señoras y señores, es un tema muy intenso y muy denso que yo les invito a investigar de manera autónoma, más allá de lo que en estos momentos yo pueda decirles. Imagínense que yo soy un pequeño canto lanzado dentro de un lago que pueda originar determinadas ondas que puedan generar diferentes manifestaciones de la realidad o ópticas para entender la realidad. Y ojito, cuando usted tira una piedra dentro del lago, esas ondas sencillamente reverberan dentro del mismo espacio, no es que lleguen más lejos o más cerca, eso también no deja de ser una ilusión. Pero señores, no voy a decir nada más porque si no, lo único que voy a hacer es confundir. Y les aseguro que mi voluntad no es la de confundir.